Esta disciplina, que es relativamente nueva, combina métodos estadísticos adecuados a la ecología con técnicas numéricas no estadísticas, por ejemplo, los agrupamientos que vamos a ver un poquito más tarde. Lo que yo pretendo aquí es más o menos enseñarles lo que he estado haciendo, en lo que trabajo yo y cómo esta disciplina sirve para justamente el análisis de datos en ambientes epicontinentales y en ambientes marinos. Entonces, uno de los objetivos de esta disciplina es comprender el principio de análisis, o de este seminario es comprender el principio de análisis de datos multidimensional, que son análisis de datos ecológicos y modelado estadístico de interacciones ecológicas. Entonces, podemos ver también análisis de datos ambientales y entonces, a partir de eso, elegir qué métodos vamos a utilizar para de análisis para justamente obtener los resultados que nosotros estamos buscando. Esto se da porque en campos de aplicación diferentes, pues hay análisis diferentes que se pueden utilizar, en qué datos están disponibles y en la problemática y en los objetivos que uno se plantee para estos estudios. También se debe saber utilizar los datos, para qué sirven y cómo interpretar los resultados. ¿Qué tipos de bases de datos podemos analizar? Pues podemos analizar varios tipos. Las clásicas, que son presencia-ausencia o de abundancia, pero también se pueden ver análisis de series de tiempo, también mezclar esto con datos ambientales, y cada una de estas bases de datos va a tener diferente información y una estructura diferente, y entonces nos van a dar elementos de análisis completamente diferentes unos de los otros. Tenemos con las bases de datos, tenemos los objetos o las observaciones, o los muestreos, como los llamamos, y los descriptores que pueden ser, por ejemplo, la riqueza de especies o variables biológicas como ausencia o presencia de especies o abundancia. También tenemos variables ambientales, pH, temperatura, profundidad en ambientes marinos o en ambientes acuáticos. Y también variables espaciales, que pueden ser las coordenadas geográficas de las estaciones de muestreo, por ejemplo. Entonces, estos métodos de análisis multivariados son muy comunes y se estudian para estudiar la estructura de comunidades y comprender la complejidad de un ecosistema. Y también para buscar relaciones entre objetos y hacer una clasificación de objetos, sitios o especies que están definidos por una serie de atributos. Como decimos, pueden ser una lista de especies que puede tener un atributo, presencia, o otro tipo de atributo, abundancia y así. Podemos hacer en estos análisis multivariados, algunos ejemplos son el análisis de clúster, seguramente algunos ya los conocen, escalamiento multidimensional, análisis de componentes principales, correspondencias y análisis de factores. Entonces yo dividí mi plática en dos partes, una parte que va a llevar análisis de series temporales, que vamos a hablar de análisis de series temporales, y una análisis de bases de datos espaciales. Están divididas, obviamente, en análisis en ambientes marinos y en ambientes epicontinentales, como lo podrán ver en un momento. Entonces, primero, para la constitución de una base de datos, tenemos que hacer ya sea una búsqueda documental o análisis de datos preexistentes, o evidentemente construir su propia base de datos si tiene uno acceso a hacer muestreos o se va uno al barco y entonces tiene todo un proyecto de muestrear algo específico. También hay que desarrollar y utilizar métodos de análisis de datos para caracterizar la variabilidad de poblaciones, por ejemplo, en este caso que les voy a enseñar, de poliquetos a una escala temporal y espacial. Cabe señalar, mi tesis de doctorado la hice con poliquetos en el Golfo, en el Mar del Norte y las costas del Atlántico Norte, entonces ahí es donde está inspirada una parte de esta plática. Entonces, la primera vez es variabilidad temporal de poblaciones y dinámica poblacional. Entonces, a esto lo que quiero hacer es analizar diferentes series temporales de abundancia, utilizando métodos estadísticos clásicos y algunos innovadores. Uno de ellos es la función de autocorrelación, o uno que desarrollamos justamente en el doctorado, que es un coeficiente de difusión o un análisis de onduletas o wavelets, como se conocen. Y esto para caracterizar las fluctuaciones poblacionales. Por ejemplo,
Este es el primero, el análisis de poliquetos de la bahía de Morlaix en Francia. Aquí se tomaron un cierto número de muestras, son 20 años de muestreos en los cuales se muestreó mensualmente y 5 veces al año a partir del 82 y en dos estaciones diferentes, una que es la Pierre Noire, que es en la bahía de Morlaix, y otra que se llama Rivière de Morlaix, que está más cerca de la desembocadura del río que da nombre a la bahía. Por ejemplo, esta base de datos está compuesta por 137 muestreos una y 97 la otra, y 140 especies de poliquetos en una y 115 especies de poliquetos en otra. A eso da números una base de datos de 19.180 datos o 11.155 datos, pero como todos lo sabemos, en esas bases de datos hay muchos ceros y demás. Una es 66% y otra 72% de ceros. Pero lo importante aquí es ver el número total de individuos, 382.000 para Pierre Noire y 267. Entonces, a partir de esto ya nos podemos dar una idea de qué es lo que información nos puede dar esta base de datos. Por ejemplo, las variaciones temporales de la abundancia nos dicen que, por ejemplo, en Pierre Noire hay variaciones, hay picos de abundancia, pero en 1982 hubo un pico altísimo que es representado por el florecimiento de una especie particular de poliqueto. En Rivière de Morlaix igual hay un florecimiento o una proliferación de este poliqueto muy alta y entonces se ve manifestada en la gráfica. Estos dos sitios fueron impactados por un derrame petrolero en 78, algunos tal vez lo conozcan, es el Amoco Cádiz, y a partir de ese momento se empezaron a hacer los análisis. Entonces, como podemos ver aquí, son dos series de tiempo que tienen una gran variabilidad y esos picos están asociados a proliferaciones de una especie solamente en particular. En el caso de Pierre Noire es una especie de poliqueto que se llama Pseudopolidora pulcra y en el caso de la Rivière de Morlaix es que Tosone Hiver. Había otra estación, pero esa la quité porque no daba tanta información, pero también tenía yo este dato y también tenía un florecimiento o una proliferación de una especie diferente de poliqueto. Entonces, para esto, decidí hacer, tomando como base el coeficiente de difusión browniana, tratamos de ver cómo cambiaba la dinámica o la abundancia a cada paso de tiempo, entre un momento y el siguiente, cómo iba cambiando, cómo iba fluctuando la abundancia de una especie, para ver qué tanto se difundía en el tiempo esta especie y caracterizar con un número qué especies estaban siendo más, qué especies tenían más variabilidad dentro de su abundancia y qué especies tenían menos. Entonces, bueno, se calcula a partir de la relación de difusión browniana y entonces nos va a dar la difusión de la abundancia relativa a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí obtuvimos que, obviamente, Pseudopolidora pulcra era la que más difundía, porque esta justamente era de la especie que más variaciones en la abundancia tenía, en especial en ese pico de abundancia que mostraba en 1982, y entonces es una especie que está, por ejemplo, está haciendo mucho recambio en cuanto a la abundancia. Las otras especies tienen recambios menores, pero, por ejemplo, Spirodecoratus también tiene un recambio y del otro lado también Ketosone Hiver tiene un recambio bastante alto que es demostrado también por los picos y la alta variabilidad de la abundancia relativa. Por otro lado, otro tipo de análisis que podemos usar es el que presenta la función de autocorrelación. Esta función es utilizada para caracterizar estructuración temporal en una base de datos y la memoria de las series de tiempo. Esto lo que nos da es si hay, por ejemplo, lo podemos decir como ciclos anuales en una especie o que el comportamiento sea estacional en cuanto a las proliferaciones o en el ciclo de vida de los organismos. Entonces aquí, por ejemplo, en estas dos series temporales podemos ver que el ciclo anual es muy marcado, donde pues justamente toda la población está fluctuando cada año con las estaciones y demás.
Bueno, aquí ya les había yo dicho lo que dije, pero bueno. Luego, otro ejemplo es uno en el que estamos trabajando ahorita, por ejemplo, es un fitoplancton del lago de Alchichica en Puebla, en donde también vemos las fluctuaciones del fitoplancton en una serie de tiempo que tiene 12 años. Entre 1999 y 2010 se vieron varios florecimientos, como se pueden ver aquí, los picos, y entonces a partir de eso lo que podemos hacer es descomponer la serie de tiempo para justamente obtener un componente que es el observado, un componente de tendencia, un componente estacional, que lo ven aquí muy bien marcado, y a partir de eso también podemos ver cuáles son el componente que es aleatorio. Igual, por ejemplo, vemos que en la tendencia hay un aumento, en la mitad de la serie de tiempo hay un aumento claro en la tendencia de florecimientos que podía ser visto por aquí, pero no está tan claro. Al momento de eliminar todo lo demás, los componentes estacionales y el de ruido, podemos ver que la tendencia tiene un aumento alrededor de 2004 a 2007. Y luego vuelve a decaer. Entonces, puede estar, digo, esto todavía no hemos logrado explicarlo de manera concreta, pero estamos trabajando en eso. Igual, por ejemplo, la función de autocorrelación, aquí también los resultados nos muestran que el ciclo anual para estos florecimientos es muy claro. Esto también está corroborado, por ejemplo, por la tendencia, que es estacional, que son 2 picos al año, y se ve muy claramente en los dos que el ciclo anual es el que domina, por ejemplo, en estas bases de datos. A partir de eso se puede hacer otro tipo de análisis, que es el de onduletas, donde podemos ver el espectro de potencia para la serie temporal de clorofila, la misma, y entonces podemos ver igual ciclos dominantes dentro de esta serie de tiempo. Igual, el espectro de potencia aquí nos dice que hay un ciclo anual muy marcado, y es una forma diferente de visualizar los datos y de corroborar la información que nos da. Pueden existir, por ejemplo, otros ciclos menos marcados, pero estos son entre más rojo es más altamente significativo el ciclo, y podemos ver, por ejemplo, aquí que el ciclo anual empieza un poquito a debilitarse al final de la serie de tiempo. Pudiera también tener que ver, perdón por regresarme, con este tipo de comportamiento que pudiéramos ver aquí en la tendencia. Estos no son dibujos de mi hijo, estos son igual, los cambios en la periodicidad de los proliferaciones de fitoplancton, y esto es un diagrama de fase donde al parecer podemos ver que hay dos ciclos particulares que están influenciando el comportamiento de esta base de datos o de los florecimientos de fitoplancton en el lago de Alchichica en México. Entonces, digo, aquí por ejemplo podemos caracterizar cómo va justamente variando o las fluctuaciones de la abundancia de en dos ambientes diferentes, en un ambiente marino o estuarino si quieren, y en un ambiente dulce acuícola como el lago de Alchichica, bueno, dulce acuícola entre comillas, como el lago de Alchichica en Puebla. Entonces, a partir, por ejemplo, de estos rápidos análisis que les mostré, podemos caracterizar las fluctuaciones de abundancia en el tiempo. Podemos ver que el coeficiente de difusión, a partir del coeficiente de difusión browniana, nos va a permitir numéricamente cuantificar la intensidad de la deriva ecológica o del recambio en la abundancia de especies. El estudio también nos lo da la función de autocorrelación, que nos da cómo va cambiando, cómo es la dinámica poblacional de estos organismos, y también los análisis de onduletas nos pueden dar correlaciones, o podemos establecer correlaciones cruzadas con temperaturas de aire o del viento o de algunos otros datos ambientales para también poder explicar cuáles son los forzamientos que están dándonos estos comportamientos en la abundancia de los organismos. También se pueden establecer relaciones claras entre el clima, por ejemplo, y los eventos globales como el Niño o la oscilación del Atlántico Norte con las fluctuaciones de la población. Bueno, ahora vamos a pasar, por ejemplo, ahora a los análisis espaciales, y también esta subsección está dividida en dos partes, una de datos cualitativos de abundancia
y datos de presencia y ausencia, justamente para ver qué tipo de información podemos obtener de una y de la otra. Igual, aquí vamos a ver la variabilidad espacial de la abundancia, ahí se me fue un los, y de la riqueza de especies, por ejemplo. Aquí van a intervenir varios actores, estamos hablando también de poliquetos, pero también vamos a hablar de helmintos parásitos de peces de agua dulce y también de poliquetos del Golfo de México y alguna otra sorpresa probablemente haya por ahí. Entonces aquí, por ejemplo, lo que hice es utilizar un método que es de covariación por media condicional, que en realidad es una forma de hacer una regresión, pero que no es lineal, donde se establece a partir de una nube de puntos una relación que depende de los datos y entonces nos da una forma mucho más apegada a la realidad de lo que nos están diciendo los datos. Ahorita lo vamos a ver. Igual, análisis multivariados y el concepto de decaimiento con la distancia de la similitud, que es un concepto en biogeografía bastante conocido, en el cual, conforme aumenta la distancia entre dos puntos, la similitud va a ser más pequeña. Entonces, conforme nos alejamos, pues la composición de especies de un lado va a ser muy diferente y conforme se va alejando se va haciendo cada vez más diferente. Entonces, para esto vamos a caracterizar las fluctuaciones espaciales de la abundancia. También podemos identificar gradientes latitudinales, longitudinales y batimétricos en especies de poliquetos, por ejemplo, y también describir patrones de distribución de poliquetos y también de helmintos parásitos de peces de agua dulce. Entonces, para esto, por ejemplo, yo recopilé una base de datos a partir de diferentes bases de datos que pude obtener durante el doctorado, donde incluía todas las costas de los fiordos noruegos, que fue muy amablemente prestada por el compilador, una base de datos en la cual que cubre todo el Mar del Norte, una parte que también fue prestada por el compilador que cubre el Mar de Irlanda, y en la que trabajamos nosotros, que es la del Canal de la Mancha, yo estaba por aquí, y dos bases más de datos que contenían la bahía de Vizcaya y las costas ibéricas del Atlántico. Entonces tenía 5 grandes bases de datos y estas bases de datos se subdividían en otras bases de datos más chiquitas, y cada una de esas bases de datos nos daba un número de especies. Teníamos un número 428, por ejemplo, en el Mar del Norte, con 794 estaciones. El Canal de la Mancha tenía 197 especies, con 398 estaciones. Y el Mar de Irlanda, no puse todas las demás, pero luego se las voy a enseñar. Y Mar de Irlanda, 336 especies, con 336 estaciones. Esto es una coincidencia, no le hagan caso. Y un total de 580 especies de poliquetos y 1.380 especies. Entonces ya una base de datos de este tamaño ya es un poquito más grande. Entonces la información que nos da y también el tiempo que tarda computacional en tratarse todo eso, pues a veces puede ser bastante largo. Unos análisis que les voy a enseñar un poco más tarde nos tomaron varios días en una computadora un poquito más potente que la que tengo yo ahorita. Ahorita ya con otros programas de análisis ya es un poquito más rápido. Entonces, por ejemplo, para estas bases de datos, para cada sitio se calculó el índice de diversidad de Shannon, la abundancia de especies, obviamente, la riqueza específica o la abundancia de cada una de las especies. La riqueza específica también se calculó, la diversidad se estimó con el método de rarefacción que fue propuesto por Sanders y modificado por Ulbert en 1971, y también se establecieron o se trataron de establecer relaciones entre variables ambientales y datos de poliquetos estudiados con una rutina de primer, pero que ya se puede hacer con otros programas, que se llama BioM. Y después los índices también se graficaron para ver justamente cuáles son las relaciones entre la riqueza de especies o los cambios de abundancia con la latitud, con la longitud y con la profundidad. Este es un ejemplo, por ejemplo, de lo que les decía de la covariación por media condicional. En lugar de tener esto es una regresión lineal donde
justamente se tiene una nube de puntos y entonces se establece una relación y nos puede decir justamente que, bueno, es positiva y que va en aumento conforme avanza en el eje de las abscisas. La covariación es como una media móvil y entonces nos da un comportamiento mucho más preciso de los datos y entonces podemos ver diferencias en el comportamiento y entonces, cosa que una regresión lineal no nos va a dar tan preciso. Esto lo hicimos, por ejemplo, para la abundancia, en este caso, en el mar de Irlanda, en el mar del Norte en el mar del Norte y en el Canal de la Mancha, y vemos las variaciones de la abundancia con respecto a la latitud, con un aumento de la latitud, de la abundancia con respecto a la longitud también, y con respecto a la profundidad también hay las mismas variaciones. Y después la rarefacción también, que fue estimada por el método de Ulbert, también podemos ver su comportamiento. Entonces, digo, un aumento de la abundancia con respecto a la latitud, un aumento de la abundancia con respecto a la longitud y un aumento de la abundancia, en algunos casos, con respecto a la profundidad. Digo, estos eran en la plataforma continental, obviamente son 150 metros de profundidad. Ya no tienen la suerte de tener unos mares tan profundos, aunque sí los tienen, pero del otro lado. Y la rarefacción, o sea, el estimador de riqueza de especies, de diversidad, también tuvo un aumento con la latitud, un descenso con la longitud y un aumento con un comportamiento semiparabólico con la profundidad. A partir de esto también tratamos de establecer, justo con estos gradientes, qué variables ambientales podían explicar estos patrones. Estos son los resultados que salen a partir de la rutina de BioM que sale en Primer y que puede ser también utilizada en R, y que se basa en coeficientes de correlación de rango de Spearman. Lo que hace es ver cuáles son las correlaciones que existen entre los datos y los datos ambientales, y entonces se establece cuáles son las variables ambientales que van a explicar mejor las variaciones que uno tiene en los datos. En este caso, las variables ambientales que nosotros utilizamos, o que yo utilicé, son de latitud, longitud, profundidad y proporción de lodos y arcillas, gracias, en el sedimento. Y nos dice que obviamente es una combinación de las primeras tres la que va a determinar las variaciones que se obtuvieron dentro de los patrones de distribución de poliquetos en el Mar del Norte, por ejemplo. Mar del Norte, Mar de Irlanda y el Canal de la Mancha. Entonces, por ejemplo, esta es una representación un poco fea porque ya tiene un buen rato que la hice, pero de todas las estaciones de muestreo que se utilizaron para hacer estos análisis. Entonces, a partir de estos análisis, de las 1380 estaciones, nos vimos que, ahí está, la diversidad va a aumentar con la latitud, que también va a aumentar de este a oeste, y que a medida que aumenta la profundidad también va a aumentar la diversidad. Y esto sigue un gradiente biosedimentario, bueno, esto lo vimos después, que está dado por justamente las desembocaduras de los ríos que existen aquí, esta es la desembocadura del Sena, que aporta mucho material biogénico y entonces hace que las abundancias y la riqueza de especies sea más baja por la materia orgánica refractaria que llega a estos lados. Y y también hay una mayor heterogeneidad de los sedimentos y entonces esto explica también un mayor número de hábitats. Entonces esto nos permite ver cuáles son las relaciones que existen entre variables ambientales y la distribución de los poliquetos. Otro ejemplo es utilizando el análisis de clústeres, utilizando índices de similitud de Sorensen para identificar
la distribución espacial de la riqueza y cómo ésta se va distribuyendo a lo largo de un gradiente latitudinal, porque estudiamos aquí la composición de de los 6 grandes regiones biogeográficas que se utilizaron en la tesis de doctorado. Tenemos Noruega, Mar del Norte, Mar de Irlanda, Canal de la Mancha, costas ibéricas y la bahía de Vizcaya. Lo que nos dice aquí es que la similitud de Sorensen, que es un índice que nos muestra qué tantas especies se comparten y qué tantas son diferentes dentro de una base de datos, por ejemplo, y entonces a partir de eso se pueden establecer agrupamientos. Lo que nos dice entonces es que, por ejemplo, Noruega y el Mar del Norte, que están relativamente más cercanos el uno al otro, se parecen más que, por ejemplo, al Mar de Irlanda, aunque forman un grupo conjunto, y que luego podemos ver que el Canal de la Mancha está separado de los otros dos porque estos geográficamente se encuentran más cerca. Digo, esto da coherencia a la idea de que entre más cercano esté un sitio del otro, pues obviamente se va a parecer más al otro. Esto se puede ver de esta forma o también se puede ver, bueno, de esta forma, en donde este es un escalamiento multidimensional, en donde ya es como si se viera de arriba y arreglado el clúster, se pudieran ver justamente a partir de las similitudes cómo están organizados las regiones. Entonces, igual, entonces a partir de acá tenemos Noruega, que es el uno que está aquí, que está más parecido, obviamente, al Mar del Norte, con un poquito externo, porque justamente tenemos Inglaterra que impide el paso de fauna de acá para acá, o que a fuerza o tiene que pasar por arriba o tiene que pasar por abajo, entonces se parecen menos. Y luego está el Canal de la Mancha, la bahía de Vizcaya y las costas ibéricas. Entonces podemos ver una progresión dentro del recambio de la fauna que nos va llevando desde el de norte a sur fácilmente para distinguir las diferentes regiones biogeográficas, por ejemplo. Después utilizamos otro índice que fue propuesto por Warwick y Clark en 2001 y que se llama distinción taxonómica o distintividad taxonómica, depende de cómo quieran, depende de la literatura que vean en español, promedio, y que se basa en datos de presencia-ausencia, por ejemplo. Y lo que esto hace es, a partir de la identidad de las especies, tenemos el nombre de la especie, tenemos el género, tenemos la familia, el orden y así, va a establecer a partir de eso distancias entre los grupos. Entonces lo que se puede saber es qué tan diferentes faunísticamente van a ser las regiones a partir de la composición de especies, pero no solamente a nivel de especie, sino de género, de familia y así, ¿no? Entonces, y puede también darnos, pero yo esta vez decidí no enseñarlo, puede darnos también una estimación de qué tan rico o qué tan pobre es la región, dependiendo de los valores promedio que existen. Luego les puedo dar más información si la desean. Pero para mí, en este caso, este índice puede usar o puede ser usado como una medida de disimilitud, que es lo contrario a la similitud. Entonces, teóricamente, si entre más lejos estén, más disímiles van a ser, entonces la disimilitud va a aumentar con la distancia en lugar de crecer. Igual hicimos lo mismo. Entonces, igual, en este caso obtuvimos los mismos resultados con Noruega y el Mar del Norte que están juntos, con Biomor, que es el Mar de Irlanda, separado. Igual, entonces tenemos el Canal de la Mancha y las costas de la Bahía de Vizcaya y las costas españolas, ibéricas. Entonces tenemos igual la misma progresión con otro tipo de análisis que nos da justamente los niveles superiores taxonómicos. Este análisis o índice también puede ser relacionado, se relaciona tangencialmente con una de distancias filogenéticas, pero es un poco, no incluye, por ejemplo, análisis de secuenciación ni nada más es a partir de
de la identificación de las especies y, bueno, obviamente una de las cosas o los riesgos que nosotros corremos, o más bien la confianza ciega que nosotros tenemos con los sistemáticos y los taxónomos es que los que trabajamos bases de datos dependemos de los que las generan. Y entonces, obviamente, dependemos de que estos datos estén correctos, que los organismos estén bien identificados y demás. Y ese es uno de los graves problemas que luego uno se encuentra, porque aunque el trabajo en general siempre está bien hecho, hay muchas sinonimias, por ejemplo, en cuanto a la identificación de las especies, que luego hace esto un poquito confuso con los análisis. Luego, por ejemplo, entonces aquí lo que yo traté de hacer es ver el decaimiento de la similitud con respecto a la distancia y luego hicimos otro cálculo que este es a partir de datos de abundancia en la cual lo que calculamos es la probabilidad a partir de datos de abundancia, la probabilidad de que un organismo, bueno, de que si tomamos dos organismos en dos sitios diferentes sean de la misma especie. Entonces, esto es basado a partir, con base en datos de presencia-ausencia y estos son de datos de abundancia. Esto también se puede tomar con una medida de diversidad beta porque obviamente nos da un recambio de especies conforme nos vamos alejando de un punto. Aquí se calcularon, a partir de las 1380 estaciones, se calcula la distancia que existe entre todas ellas y los índices de similitud o la probabilidad. Entonces lo que nos daba era una locura, 1.000.000 y tantos de datos que justamente pasmó como 2 días la computadora de mi director de tesis y entonces, pero finalmente obtuvimos los resultados. Entonces, este decaimiento de la distancia normalmente es exponencial, entonces, pero en semilog lo vemos lineal y a partir de esta relación se pueden estimar justamente cuál es el recambio de especies que se va dando conforme va uno avanzando en distancia. Y igual aquí, cuál es la probabilidad de obtener de dos lugares diferentes la misma especie a partir de datos de abundancia. Aquí las gráficas medio se parecen, pero no tanto, pero ya superpuestas vemos que tienen un comportamiento similar. Aquí lo que yo había hecho era utilizar los dos índices más conocidos de similitud, que son el de Jacquard y el de Sorensen, y utilizar aquí abajo la probabilidad justamente calculada a partir de la abundancia. Entonces vemos que las tres curvas tienen un comportamiento similar, que pueden ser descritos por la misma familia de funciones exponenciales. Y entonces, aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, ver que obviamente las curvas de decaimiento con la distancia comienzan de manera abrupta, si lo vemos en lineal, tienen un decaimiento de este estilo, entonces tienen una caída abrupta conforme se van perdiendo las especies raras o las especies que nada más aparecen en uno o dos muestreos. Y conforme se quedan las especies que tienen intervalos de distribución mayor, pues la curva, como dicen, se va acostando y entonces el recambio se hace menor. Aquí lo vemos lineal porque esta está en semilog. Entonces aquí la pendiente se va atenuando y aquí y acá es mucho más grande porque obviamente muchos de los ambientes están dominados por especies muy, muy raras que nada más vamos a encontrar en algunos sitios. También esto va a estar determinado por cambios en ambientes sedimentarios o que tienen que ver con todo lo que hemos visto antes. Podemos justamente en un artículo que estamos terminando, estamos tratando de explicar o de poner estos comportamientos y de juntarlos con datos ambientales para hacer una matriz de datos ambientales triangular igual y ver con un análisis de redundancia, ver cómo cuáles son las variables que van a explicar justamente este tipo de comportamiento. Y tenemos igual profundidad, composición del sedimento y demás, y entonces a partir de eso se pueden utilizar las dos para explicar cómo o por qué varía, por qué la similitud va a decaer o la probabilidad decae.
Digo, intuitivamente podemos saber que es porque son ambientes diferentes y que hay especies que tienen que tienen preferencias ecológicas de un tipo y otras de otro tipo, y entonces, pues, donde hay una, no va otra. O como decía alguien famoso en algún momento, porque Dios les dijo, de aquí no pasan, y entonces, hasta ahí llegaban. Entonces, bueno, hay que explicarle también por qué Dios decidió eso también. Después, con estos mismos análisis y yendo un poquito más, más profundo, vimos la distribución espacial de la riqueza de helmintos parásitos en peces de agua dulce. Esto fue parte de lo que hice en el postdoc en el Instituto de Biología. Para esto lo que quisimos era analizar los patrones de distribución de especies de helmintos parásitos de agua dulce en relación con las principales cuencas hidrológicas, para caracterizar patrones de riqueza y la similitud en composición entre cuencas. Aquí yo me encontré con un problema que me pareció que me cambió la vida, fue que pues en algún momento en el mar uno puede pensar que la distribución puede ser continua porque siempre hay agua y entonces conforme si hay agua, si son organismos marinos o acuáticos, pues si hay agua, pues potencialmente van a estar ahí. Pero aquí me encontré con que si no hay agua, pues no hay peces, y si no hay peces, no hay helmintos. Y entonces aquí la distribución es más discreta. Aparte de que me di cuenta de que para el minto, el ecosistema es el pez, y el pez se mueve en su propio ecosistema, y entonces es cuestión de escalas bastante complejo. Entonces, primero fue darme cuenta de eso. Finalmente tenemos un número de cuencas que se estudiaron, 23 cuencas hidrológicas, Baja California, el río Yaqui, el río Conchos, el río Bravo, Cuatro Ciénegas, y unas que van a ser principalmente neárticas, porque están en la región neártica de México, otras que son neotropicales, porque están dentro de la región neotropical de México, algunas que van a estar dentro del eje neovolcánico, y entonces, obviamente van a tener, pudieran haber o pudiera haber variaciones dentro de la composición de especies. Para eso entonces igual construimos una base de datos con las 23 cuencas y ya no me acuerdo cuántas especies, pero eran algunas, no me acuerdo, ya ahorita no me acuerdo, pero y hacemos un coeficiente de Sorensen y también el índice de distinción taxonómica, pues justamente para caracterizar estas cuencas. Lo primero que hicimos fue, por ejemplo, calcular la riqueza de especies y ver que las cuencas del sureste de México son más ricas que las cuencas del norte en lo que respecta al número de especies y al número de géneros. Entonces hay más especies en esta zona. El complejo Grijalbo-Sumacinta es extremadamente rico, pero aquí tenemos el río Pánuco, todos los ríos que hay en Yucatán, y, por ejemplo, también en la riqueza de géneros también hay una cierta concordancia, digamos, porque son los mismos lugares los que están mostrando los grandes picos de riqueza. También utilizamos estos análisis multivariados para examinar patrones biogeográficos y entonces distinguir entidades biogeográficas a partir de las especies que se encontraban ahí. Ahí, como les decía, esto fue para mí el gran parteaguas. Las cuencas van a considerarse como principales unidades de comparación. Y entonces, ¿por qué? Pues obviamente cada una de las cuencas tiene sus diferentes ríos, pero tomamos la cuenca como tal, pero tienen las cuencas hidrográficas tienen tres partes, la alta, la media y la baja, y entonces también se puede ver una división, una variabilidad de las especies que se encuentran en la cuenca alta, en la cuenca media o en la cuenca baja. Eso también dio pie a otros artículos que publicamos, pero en este momento no los menciono. Igual utilizamos Sorensen para ver el sobrelapamiento entre cuencas en términos de ocurrencia y composición de especies, y también utilizamos análisis de clústeres y análisis multidimensional o el NDMS. Aquí lo que pudimos ver es justamente que las cuencas, con respecto al índice de Sorensen, en el análisis de clúster, las cuencas neotropicales se dividían de las cuencas neárticas, aunque obviamente
existían ahí algunos despistados que no se decidían, pero en general digamos que las cuencas neárticas estaban composicionalmente en lo que respecta a la composición de especies, eran distintas unas de las otras. Aquí visualmente o espacialmente se puede ver, podemos ver las cuencas neárticas y las cuencas neotropicales. Y de hecho vemos que, bueno, Tabasco, Yucatán, Chiapas Pacífico, Chiapas Usumacinta, todos estos están muy cerca espacialmente, entonces se parecen más. Y, y volvemos a lo mismo. El índice de Sorensen nos daba que, obviamente, la distancia que existe va a tener una influencia y que va a ser, entre más lejos estén, menos se van a aparecer. Obviamente, si nos regresamos al mapa, a los mapas, pues una estación, esta cuenca que esté acá, se va a parecer menos a esta o esta, porque evidentemente hay una distancia bastante grande que las separa unas de las otras. Igual se calculó la distancia entre las cuencas para poder hacer este análisis. Después, esta imagen ya la había cambiado, pero volvió a salir igual. Después hicimos el índice de distinción taxonómica y este índice también nos dio lo mismo, la distinción entre las cuencas, las cuencas neárticas de las cuencas neotropicales. Y lo que nos da es que, es algo que ya es más conocido, es que los pools taxonómicos que dan o que componen esas dos cuencas son diferentes. Pues tenemos fauna neártica que viene de arriba y fauna neotropical que viene de abajo, y entonces tenemos dos faunas diferentes que se encuentran en el altiplano. Obviamente el problema de la fauna neotropical, que no para de subir, pues es que el altiplano, como su nombre lo indica, es más alto. Digamos que una especie de parásito que está adentro de un pez, ¿cómo va a poder dar el salto a esta parte? Aunque las hay. Pero es más fácil que haya especies neárticas, ese es otro análisis que hicimos, que haya especies neárticas que se van metiendo hacia el neotrópico. Y en este caso, por ejemplo, vemos que el índice de distinción taxonómica nos da lo contrario, entre más crece la distancia, más diferentes son las estaciones o las cuencas. Entonces, en este caso, esto fue el objeto de dos artículos que publicamos en PLOS ONE. Las cuencas neotropicales que albergan una fauna más rica, eso ya lo vimos, y más diversificada, que va a incluir más familias, más géneros y más especies, en comparación a una fauna menos rica, que es la que encontramos en las cuencas neárticas. El componente neotropical obviamente es mucho mayor que el componente neártico, y lo que pudimos establecer con estos análisis es la distinción entre las dos faunas, la neártica y neotropical, pero también pudimos ver que los ríos que desembocan hacia el Pacífico también se separaban un poco de los ríos que van a desembocar hacia el Golfo de México. Entonces, lo que obtuvimos aquí es que hay una fauna neártica y neotropical y dos faunas diferentes que van a ir, una hacia el Golfo de México y una hacia el Pacífico. Otro artículo que fue para ver el grado de concordancia que existía, por ejemplo, entre faunas diferentes, lo que hicimos fue utilizar una base de datos, bueno, construir una base de datos utilizando peces, crustáceos y helmintos para ver qué tan ciertos o qué tanto se repetían estos patrones en otras faunas que no fueran solamente los helmintos, que ya les habíamos sacado toda la información posible, no es cierto, pero les habíamos sacado mucha información y queríamos ver. Intuitivamente pensábamos que con los peces, pues que siendo los helmintos parásitos siendo parásitos de peces, pensábamos que la distribución iba a ser concordante o iba a ser la misma porque pues viven adentro de ellos. Y crustáceos, pues otro grupo otro grupo dulce acuícola. Ahí utilizamos cangrejos y acosiles y demás, me parece. Sí, acosiles y otros crustáceos de agua dulce. Entonces, aquí
volvimos a encontrar básicamente los mismos patrones. La biota acuática de México incluye dos faunas diferentes, un componente neotropical y un componente neártico. También caracterizamos que había un hotspot, bueno, pensamos o consideramos que existía un hotspot de riqueza de especies en la región o en la provincia de Usumacinta, que va a incluir también la península de Yucatán, pero que también existen dos biotas distintas en México, una que va hacia el Golfo, hacia la vertiente del Pacífico, y otra que va hacia la vertiente del Golfo de México. Lo que obtuvimos aquí fue igual, haciendo un clúster y utilizando aquí, indistintamente podemos utilizar Yacá o Sorensen en este caso, vemos que las faunas se dividen tanto en fauna, aquí está al revés, pero normalmente aquí está el norte, aquí está el sur, pero vemos que todas estas cuencas que están en verde son las que desembocan hacia el Golfo de México y todas las de acá son las que desembocan al Pacífico. Entonces tenemos la distinción entre norte-sur y Golfo de México y Pacífico. Entonces vimos que a partir de esto, utilizando estas tres faunas, vimos que había o existía congruencia entre los patrones de distribución de peces y crustáceos, pero los helmintos, ellos se comportaban un poquito diferente, aunque la distribución más o menos también seguía la de los otros dos. Igual, las cuencas del sureste de México albergan una fauna predominantemente neotropical, mientras que las cuencas de los ríos de la meseta central y en la región neártica va a tener un conjunto que va a ser diferente de especies completamente. Y también volvemos a lo mismo, cuencas neotropicales y neárticas, y también cuencas del este que van al Golfo de México y del oeste que van al Pacífico. Y también, pero esto lo analizamos después, vimos también si había gradientes latitudinales en cuanto a los patrones de distribución de los organismos que estudiamos, de peces, de crustáceos y de helmintos. Y por último, esto es lo que estamos trabajando ahorita aquí en el instituto, es lo que estoy trabajando ahorita en el instituto. Volvemos a los poliquetos, pero ahora en el sur del Golfo de México. Se construyó una base de datos que incluye como 159 estaciones, creo, y tiene 288 especies de poliquetos que van a pertenecer a 45 familias diferentes, y estos están a lo largo de la plataforma continental del Golfo de México. Estos son algunos de los primeros análisis que se han hecho, no son definitivos y todavía les falta ahí unas preguntas más para que nos den la información, pero vemos, por ejemplo, cómo varía la riqueza de especies conforme avanza conforme a la latitud, un gradiente batimétrico, o sea, de cómo la riqueza de especies varía conforme a la profundidad y también cómo va a variar conforme a la longitud, ¿no? Aquí tenemos preliminarmente un gradiente latitudinal aquí, un gradiente longitudinal y un gradiente batimétrico, pero obviamente ahorita con la estructura de los datos que tenemos pueden, y justamente esto que ven ustedes aquí, que es la amplitud de la plataforma continental carbonatada, toda la plataforma de Yucatán, puede tener obviamente o va a tener una influencia enorme en cuanto a estos gradientes. Aquí la plataforma continental del Golfo de México o del sur del Golfo de México es muy estrecha y entonces también eso tiene una influencia grande en cuanto a la distribución de los organismos. ¿Cómo tiene tiempo? 5 minutos nada más. Pues mira, muchas gracias. Tenemos un espacio para sesión de preguntas y respuestas. Para las personas que nos ven en línea ya pueden abrir sus micrófonos si quieren hacerlo de viva voz o pueden escribir por el chat. Aquí tenemos preguntas o comentarios. Sí.
Hola, venga. Hola, hola. En la parte de difusor, dijiste que servía para la estimación cuantitativa de la dinámica de las poblaciones. ¿Qué parámetros de dinámica o a qué le llamas dinámica? Pues, ¿cómo va? A lo que yo llamo dinámica es cómo la abundancia va fluctuando con respecto al tiempo. Hay especies que son más abundantes, pero esas mismas especies que son más abundantes van a lo largo del tiempo, son las que más varían dentro de la abundancia, que fue lo que fue caracterizado por este coeficiente, donde digamos que el movimiento que ellas tienen es mayor que el movimiento de las especies que no son tan abundantes. O sea, todo se basa en abundancia. Eso sí, aquí sí. Ok, no es que pensé que habías, no sé, calculado intervalos de talla. No, aquí es abundancia nada más, o sea, cómo va fluctuando la abundancia. Porque para mí esa es la dinámica de la población. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Las personas que están en línea, ¿alguien quiere preguntar algo o comentar algo? Nosotras, otras sedes foráneas, Mazatlán, Puerto Morelos, Estación El Carmen. Creo que no. ¿Por acá tampoco? Ah, ok. Buenas tardes. Buenas. Doctor, muchas gracias por su presentación, felicidades. Solamente tengo una duda. En el análisis multivariante, principalmente para clústeres, damos por hecho que los datos están altamente correlacionados, ¿es correcto? Sí, obviamente mucho de esto va a tener correlación porque, porque bueno, sí lo asumimos que tienen una correlación entre ellos, sí. Oye, ¿qué análisis podría hacerse si los datos no están altamente correlacionados? Aparte, obviamente, si están directamente correlacionados, el análisis de componentes principales y clúster. Y si no lo están, ¿qué técnica podríamos utilizar? Es una buena pregunta. Digo, bueno, en general yo trabajo pues con estas estructuras de datos y en realidad, pues sí, utilizando datos alto correlacionados, pues utilizamos estos análisis. Habría que explorar qué otros datos podemos utilizar justamente para datos que no estén correlacionados, aunque digo, ahorita sí que me venga a la mente uno, no lo tengo, pero lo podemos platicar después si quieren. Muchas gracias. De nada. ¿Aquí hay alguien más? Ah, ok, voy. Yo una duda. Bueno, las bases de datos única y exclusivamente pueden estar, más bien deben estar conformadas por datos numéricos o también, bueno, en el caso de los alineamientos de secuencias genéticas, podrían también ser otro tipo de bases de datos numéricos, aunque al final genere información numérica como tal. Sí, pero digo, aquí justamente la parte en la que yo me especializo, que es la ecología numérica, normalmente es lo que toma son datos biológicos y sin tomar en cuenta justamente la parte genética, pero se pudiera en algún momento considerar. Pero aquí en realidad es poner en relación los datos ambientales con datos con datos biológicos y que pudiera ser después esto también complementado con datos de secuenciaciones y demás. De hecho, como decía, hay un análisis, el de distinción taxonómica es similar a la distancia filogenética, nada más que aquí no se toman justamente datos de secuenciación, sino que se toman nada más la identidad de las especies en cuanto a los niveles taxonómicos que representan. Gracias. Ya. Gracias por la plática llena de ideas, ¿no? Un montón de ideas. Lo que más me da
me llama la atención es el salto numérico que das entre bases de datos. Una de, ¿cuántos? 38,000 o 380 y tantas mil, y por el otro lado hacia 200, teníamos menos de 300 especies, ¿no? Menos de 300 especies. A final de cuentas, ¿qué se está haciendo o cuáles metodologías? Desde luego, entre más datos tengamos, mucho más fineza en el análisis, pero para el análisis de pequeñas bases de datos. Pues sí, no, es más información, digo, más fineza. A veces el hecho de tener muchos datos también tienen mucho ruido, y entonces hay que también filtrar ese ruido para sacar lo esencial. A veces no es tan sencillo porque, como dice aquí alguien que está presente, a veces los bichos no se comportan como uno quisiera que se comportaran, y entonces uno dice, pues sí, van a ser así, y de repente sale una cosa que no tiene nada que ver. Y evidentemente, entre más datos le meta uno, pues más complejo se vuelve, y obviamente en cuanto a gasto de computadora, en el sentido de que tarda tiempo el análisis, pero también en cuanto a ver cómo busca uno tratar de sacar la información más importante sin perderse en todo eso. Uno de los casos, por ejemplo, y es el caso clásico, para bases de datos grandes, lo que se hizo lo que hice en el doctorado fue tomar regiones más grandes y acumular todos los datos del Mar del Norte en uno. Aunque tuviera yo 800 estaciones en el Mar del Norte, las tomé como una región, las de Noruega otra región, y entonces ahí me puse me pregunté cosas más globales o regionales, a una escala mucho mayor, porque nada más estaba pensando en una fauna que fuera desde Noruega hasta España. En datos más chiquitos, igual en México sería lo mismo. O sea, si nosotros hubiéramos tomado todos los muestreos que se hicieron en las diferentes cuencas, no tendríamos 20 y tantas cuencas, tendríamos muchos más datos en los cuales pudiéramos tener una distribución de los organismos mucho más fina. Pero ahí son justamente los dos problemas, o nos vamos dependiendo de la pregunta que nos hagamos, es ver qué preguntas, qué es lo que queremos preguntarle a los datos y qué es lo que esperamos sacar para justamente ver qué tipo de bases de datos se utilizan. Cuestiones, por ejemplo, de similitudes con las bases de datos muy grandes, pues sí, ahí se podía ver con distancias muy grandes cómo todo eso variaba. Pero ahorita, por ejemplo, para hacer un análisis de clúster o un análisis de MDS con 1000 estaciones, nos salen 1000 líneas, y que al rato hay que meterse a ver una por una casi para ver qué agrupamientos se están haciendo. Entonces a veces la talla o la cantidad de datos puede ser un arma de doble filo, porque justamente se pierde uno o los patrones son mucho más difíciles de ver. Pero depende justamente de las preguntas que se haga uno y demás. Esto, digo, igual van a ir creciendo las bases de datos porque obviamente pues, se sigue generando conocimiento, y al mismo tiempo se pueden ir metiendo diferentes especies, como lo hicimos en el artículo de congruencia, donde metemos diferentes grupos para ver si se comportan en general de la misma manera. En el mar también se pudiera hacer lo mismo con otros grupos aparte de los poliquetos. No estoy casado con los poliquetos. Perdón, Pablo. ¿Alguna otra pregunta? Ay, Pablo. Es una pregunta puntual. Bueno, mucha también, como decía el doctor, hay mucha creatividad para manejar datitos. Tengo una pregunta puntual. Cuando estudiaste el florecimiento de fitoplancton en la Chichica, ¿cómo estimaste el componente aleatorio? ¿Es una parte del error en tu modelo o no? No, bueno, en análisis de series de tiempo hay justamente un análisis de descomposición de bases de datos, donde justamente te da la tendencia y te da el componente aleatorio.
O sea, es parte del análisis que se propone dentro de los de las rutinas, si quieres, y que pues, a partir de los datos te saca la tendencia, te puedes ver, puedes también ver tendencia estimándola con el análisis de Kendall para ver cuál es la tendencia, si es positiva o negativa, pero aquí es nada más a partir de los datos que extrae la tendencia, extrae el componente aleatorio y extrae también el componente estacional. Y finalmente con lo que te quedas es la tendencia de los datos y demás. Hola, gracias. Tú presentaste al principio una parte donde ubicabas grupos de variables, de grupos que tenían variabilidad más, con mayor fuerza, ¿no? ¿Eso fue determinado por análisis de componentes principales? No. ¿En qué te basaste para determinar que esos dos grupos eran los que tenían mayor variabilidad? ¿Algún índice o...? ¿Estos aquí? No. No. Era una tabla donde habías puesto varias variables. Y habías determinado cuáles eran las... ¿Estas? Ajá. No, esta es por, lo que hace son coeficientes, esto es uno de los más simples, de los análisis más simples, lo que hace es una correlación de rango entre los datos, entre los bichos y las variables ambientales. Lo que hace nada más es ver qué tan correlacionadas está y va sumando las otras para ver cuál justamente, o cuál tiene mayor valor explicativo. También se puede hacer con componentes principales, pero este es un número que te dice tal, entonces a veces es como, más simple o a veces más, más sencillo de escribirlo de esa manera, aunque sí, claro, los componentes principales pudieran haber sido también aplicados en ese análisis. Aprovecho que tengo el micrófono. En tu exposición mencionaste los helmintos y dijiste algo así como que ni modo que el helminto hubiera dado el brinco de no sé dónde hacia el altiplano. Mi pregunta concreta es sobre los helmintos, porque los helmintos que analizaste imagino que eran los parásitos de los peces. Exacto. Entonces, obviamente el helminto solo no iba a dar el brinco, pero ¿qué tal que si hay especificidad de hospedero, qué tal que el pez sí se distribuye en el altiplano, ¿no? Claro. Sí, de hecho, también algunos de los análisis que hicimos posteriormente de especificidad hospedero, parásito, y sí, hay algunos, y obviamente dependiendo del ciclo de vida del parásito, cómo se dispersa también pudiera ser. Hemos tenido introducciones de parásitos de peces que ahora ya han invadido todas las cuencas y demás. Entonces, pues sí, tomando un caracol, un molusco que es pedido de intermediarios, lo agarra un ave y se la lleva para el otro lado y pudiera ver que luego el molusco se lo come un pez y entonces ya estuvo, o las heces del ave son alimento y demás, pudiera ser que sí hubiera. Pero digamos, físicamente, el altiplano y los cuencas los del sureste, pues están a altitudes diferentes. Sería más fácil que uno pasara de para abajo que uno que se subiera, pero sí puede ocurrir y hay algunos que justamente, por eso decimos que los neárticos sí, hay muchos más neárticos que pueden ir hacia el sur, o también igual por las costas finalmente, o sea, también van subiendo, porque hay peces que sí pueden entrar al mar, digamos, y volverse a meter a los ríos y van migrando hacia arriba, que se pudiera hacer otra explicación. Okay. Y por último tenemos una pregunta en el chat, doctor. ¿Por qué en los clústeres no utilizó el análisis improv para eliminar grupos falsos?
En ese momento decidí no utilizarlos, pero sí, obviamente la idea es utilizar este análisis de SIMPROF para justamente detectar estos grupos. En ese momento, con el trabajo que estábamos haciendo no era el objetivo utilizarlos en ese momento, pero sí tomamos en cuenta y hemos tomado en cuenta ese análisis para otro tipo de análisis en el cual utilizamos los clústeres para describir diferentes asociaciones faunísticas. Ok, de acuerdo. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias por la ponencia, doctor. Gracias a ustedes. Una constancia. Gracias. Muchas gracias. Y nada más un aviso, la próxima semana tenemos la presentación de un libro, Costas y Mares Mexicanos, relacionado con contaminación, cambio climático. Están invitados, es próximo jueves a la 1:00 p.m. Muchas gracias.